Entonces, en filosofía el día de hoy vamos a trabajar las concepciones de la ética, referidas principalmente a la ética desde la visión cristiana. Entonces vamos a ser críticos con las visiones de la filosofía desde el punto de vista de la ética cristiana. Vamos leyendo esto, por favor. Carrasco, ayúdeme, por favor. Ahí. La ética es la parte de la filosofía que tiene por objeto la reflexión sobre la conducta moral del ser humano, lo que puede llevar a su vez a la elaboración de teorías que permitan comprender y explicar dicha conducta. Ya, listo. Entonces, ¿qué era la ética? ¿Alguien que resuma? Ya vimos las clases anteriores, así rápidamente. ¿Qué se entiende por ética? La moral del humano, los No, principios. no. Ahí es donde Nuestro yo... punto de vista. No. Ahí es donde yo les he dicho, hay que diferenciar el concepto ética del concepto moral. Vamos La entonces... ética no es el estudio de la moral. Perfecto. Vamos con eso. ¿Quién lo dijo? Yo, Licen Ruiz. Ya, gracias, Aaron. Sí, directamente la ética es el estudio filosófico de la moral. No tienen que olvidarse, por favor, eso. Es la reflexión sobre la conducta moral como se leyó anteriormente. Es una reflexión filosófica del estudio moral. Es lo que la filosofía propiamente hace. Vamos con la moral. Alguien que lea aquí rápidamente. ¿Hidalgo? La moral. Moral significa reglas y normas de convivencia y de conducta de los hombres. Una de las formas de la conciencia social. Ya, entonces, la moral directamente hablamos de la conducta. Aquí sí es cómo nosotros nos comportamos. A eso se refiere conducta. ¿Perdón? Repita, por favor. No le escucho bien, Naomi. Vamos viendo de nuevo. A ver, no... dicen, perdón, es que no. No hay problema, no hay problema. Vamos de nuevo. Entonces... El micrófono me dice. Ya, ok, no hay inconveniente. Vamos entonces, como les digo, la moral difiere en tanto de la ética, que la ética es el estudio de la moral, el estudio filosófico. ¿Qué es la moral? Es la conducta en la convivencia. Y cuando hablamos de conducta estamos hablando de normas. Entonces, la ética, el estudio de lo moral, del acto moral. El acto moral directamente es las reglas, la norma de convivencia, directamente es como ustedes se comportan, la conducta. A eso llamamos moral. Reconstruye estos conceptos que ya hemos visto para que no haya inconvenientes después cuando hablemos de la moral en diferentes ámbitos. Vamos con la virtud. ¿Alguien que lea rápidamente? Les escucho rápidamente la definición de la virtud. Disposición de la persona para obrar de acuerdo con determinados proyectos ideales como el bien, la verdad, la justicia y la belleza. Ya, eso según la Real Academia de la Lengua. Entonces, decimos que la ética es el estudio del comportamiento moral. Decimos que la moral es la conducta. La virtud es el camino para poder obrar conforme al bien. Es la forma como nosotros llegamos al bien. Es ese proyecto por el cual yo llego a hacer las cosas conforme al bien. Es decir, yo puedo considerarme una persona moralmente buena cuando me guío por la virtud. ¿Está claro? Los tres conceptos. Los tres conceptos son fundamentales porque están interrelacionados. No deberían después ustedes en cuestiones de lenguaje común y corriente, mezclar conceptos de moral, ética y virtud. La virtud la vamos a trabajar como el camino, como la guía, como la disposición de la persona para poder llegar a el bien. Vamos a trabajar con el concepto de moral como la conducta que nosotros tenemos
dependiendo de las normas y las reglas. Y vamos a trabajar con el concepto de ética simple y llanamente como el estudio filosófico o la reflexión filosófica del acto moral. Vamos, lea a alguien y me dice quién es este señor. Vamos, entonces elijo yo. Vamos con Singaña. Vamos, Jennifer. Ya, virtud en los clásicos. El conocimiento, dominio de sí mismo y quienes están relacionados con la sabiduría, conocimiento. En la propuesta platónica son las personas pertenecientes a la clase aristocrática. Ya, y como puede ver aquí, entonces ese señor es... Aristócrates. Sí, Platón. Sí, Aristóteles en realidad, pero sí. Platón. ¿Qué dice Platón directamente? ¿Cómo puedo yo llegar a ser bueno? ¿Cómo puedo yo tener un comportamiento moral conforme al bien? Para Platón, como ya vimos anteriormente, la perspectiva de Platón es que solo la sabiduría me lleva a ser virtuoso. Y aquella persona que se guía por el conocimiento, por la sabiduría, que tiene un conocimiento de sí y de la realidad, puede llegar a ser bueno, prácticamente en esos términos. Vamos con Aristóteles. Señor Vadillo. Lea, por favor. Ya, Lisen, a ver. La virtud arete, Con tilde, arete. perdón. La virtud arete se relaciona con el hábito, hexis, de actuar según el justo término medio, entre dos actitudes extremas a las cuales denomina vicios. Ya, entonces, para Aristóteles, la virtud es un hábito. La virtud no es algo con lo que nosotros nacemos, es algo que lo vamos generando y lo vamos convirtiendo en un hábito. Evitar los vicios y ir por el camino del término medio, entre excesos y defectos. Eso nos podrá llevar a ser personas buenas. Entonces, ¿por qué he introducido a los clásicos en la perspectiva de comprender la virtud? Porque si nos damos cuenta, ¿cuál es el punto relevante para Platón? ¿Qué es lo más importante para Platón para ser virtuosos? ¿Alguien rápidamente de lo que dice ahí? ¿Cuál es el punto central para Platón para que una persona sea virtuosa? La sabiduría y el conocimiento. Perfecto. La sabiduría. Ya, Tapia, ya, gracias. La sabiduría y el conocimiento. Es decir, que el único camino para llegar a ser moralmente buenos es tener conocimiento. ¿Y conocimiento de qué? De uno mismo. El que se conoce a uno mismo, a sí mismo, por decirlo de alguna forma, puede entender qué es lo que debe hacer. Para Aristóteles, el punto central será el término medio. No olvidarse de eso. El término medio para Aristóteles es guiar el hábito evitando excesos y defectos. Lo hemos visto rápidamente ya en otras clases. Entonces, ¿de qué está hablando la moral y la virtud en este caso? Está hablando directamente del bien y el mal. ¿Cómo podemos ser buenos? Y al momento que no llegamos a esa vía de la virtud para ser buenos, caemos en el mal. ¿Alguien que lea esto? ¿Alguien más? Vamos, Burgos. Categorías de la ética en la que se expresa la estimación moral de los fenómenos sociales y de la conducta de las personas. El bien es aquello que la sociedad considera moral, digno de imitación. El mal tiene un significado opuesto. Ya, vamos entonces con la primera concepción. Dentro de la concepción del bien y el mal dependerá mucho de la postura, ya sea postura religiosa, sea filosófica. En este caso estamos hablando directamente de la postura social. ¿Qué dice la sociedad? ¿Cuándo una persona es buena o mala? Vean la imagen. ¿Alguien más me ayuda? ¿Cuándo creen que la sociedad dice esa persona es buena? Perdón, David. De nuevo, ¿le escucho? Por la apariencia. No, vamos.
Perdón, Camilo. Los actos que utilizan. Ya, los actos. Pero los actos conforme a la norma, a la ley. Si yo cumplo la ley y hago lo que la ley me pide, soy una persona buena. Eso dentro de la sociedad. Si ustedes vienen bien uniformados, vienen a clases, entran, yo puedo considerar que son buenos dentro de esa categoría. Ahora, hay que ser críticos con esa perspectiva, pero es una primera visión del bien y el mal. Regresemos y retomemos lo que hemos visto. La ética, estudio de la moral, ¿sí? La moral, ¿qué es? Rápidamente definiendo. Es la conducta en la convivencia. Ya, es la conducta de cómo en la convivencia, cómo nosotros nos relacionamos con los demás. La ética es el estudio de esta convivencia. La virtud, rápidamente, de lo que entendieron. Camino para obrar bien. Ya el camino para llegar al bien, entonces, se van dando cuenta que cada uno de los términos se relaciona. La ética estudia la moral. La moral, para poder tener una conducta buena, tengo que tener un camino. Ese camino es la virtud, ese proyecto y esa disposición para llegar hacia el bien. La virtud en los clásicos nos dicen cómo llegar, es decir, para Platón, para Aristóteles, tienen una perspectiva de cómo llegar a ser buenos y debajo de eso podríamos considerar el bien y el mal. El estudio de la moral por medio del camino de la virtud para llegar a ser buenos tiene detrás el estudio principal del bien y el mal. Hemos dicho que el bien dentro de la sociedad tiene que ver con las consideraciones de la norma, cómo ustedes moralmente son dignos aquí de imitación en el sentido de cumplir esa norma. Vamos con el bien y el mal desde la crítica de la filosofía. ¿Alguien que lea? Esto se lee Nietzsche. Nietzsche escribió. Yo. Vamos. Nietzsche escribió, aquello se hace por amor, está más allá del bien y del mal, y tomó esta frase para exponer los conceptos bien y mal, tan presentes en la vida cotidiana. Todo se refuta entre lo que está bien y lo que está mal, creando una confusión en el interior. Ya, vamos con esta consideración. ¿Qué está diciendo Nietzsche aquí? Alguien que me explique. ¿Qué quiere decir Nietzsche con esta frase? Con que el amor está más allá del bien y del mal. ¿Qué se les ocurre? Que los sentimientos están más allá que la conducta. Puede ser, sí, puede ser el amor entendido como un sentimiento. Si yo actúo bajo un sentimiento, no necesariamente puede ser bueno ni malo. ¿Alguien más? ¿Qué más entiende desde esta consideración de Nietzsche? Que el comportamiento no importa. O sea, si yo estoy enamorado de alguien malo y yo soy bueno, no importa porque es el amor. Estamos de acuerdo con ¿Sí? los sentimientos y dejamos la lógica a un lado. De nuevo, si dejamos qué cosa? Que actuamos de acuerdo a los sentimientos y dejamos la lógica a un lado. Ya, vamos de nuevo. Sí, no. No va por ahí la crítica de Nietzsche en ese sentido específico, porque regresando a los clásicos, la virtud en los clásicos depende mucho del conocimiento. Y todo lo que no depende del conocimiento es ignorancia. Entonces, los sentimientos no son consideraciones propias o directamente del sentido de la sabiduría. Por lo tanto, yo no los tomo como virtuosos. Nietzsche está criticando algo un poco más profundo. Nietzsche está criticando que las consideraciones del bien y el mal no son estas separaciones como en esta imagen, por ejemplo. No es que hay algo netamente bueno y hay algo netamente malo, sino que hay consideraciones que están por más allá del bien y el mal. El amor, que es una consideración más compleja que un solo sentimiento, porque nos mueve a hacer alguna situación o alguna cosa, es decir, el amor mueve a las personas a realizar cosas, no puede considerarse ese acto dentro de la categoría de bueno y malo. Yo puedo realizar un acto por amor que aparentemente sea malo,
pero que se lleva con la consideración de hacer bien al otro. Entonces, por ejemplo, si nosotros consideramos ciertas ideas de la percepción de lo que es el amor, dependiendo de los puntos de vista, pero con la generalidad de que nos mueve a realizar algo, no podemos eso catalogarlo dentro del bien y el mal. ¿Y quién sí lo cataloga? ¿Y por qué Nietzsche está criticando? Porque lo que vamos a ver a continuación, que es el bien y el mal en la religión católica, sí ha dividido directamente el bien dentro de un extremo y el mal dentro de otro extremo. Volviendo a Platón, sería la ignorancia y el conocimiento. Y para la perspectiva de Nietzsche, el bien y el mal no son esas separaciones tan desligadas. Entonces refuta esta perspectiva, porque genera una confusión. Ustedes muchas veces cuando realizan alguna acción se preguntan, ¿estoy haciendo bien o estoy haciendo mal con mi accionar? O deberían por lo menos preguntarse. Eso genera a veces confusiones y impide que la persona actúe. Lo que está diciendo Nietzsche es que hay que reformular la perspectiva del bien y el mal. No puede centrarse la ética solo en la consideración del bien y el mal. Tiene que haber algo más que sea fundamento. ¿Sí? Vamos entonces con el bien y el mal en el catolicismo. ¿Alguien que lea? Vamos con Pérez. ¿No está Pérez ahí? ¿No ha venido Pérez? No. Vamos, Jacome. ¿Cuál? Perdón, Alondra. Vamos leyendo. El bien y el mal en el catolicismo. La moral católica es el conjunto de las normas que enseñan al hombre cómo debe comportarse. A ver, un poquito más despacio, poquito más despacio. Para vivir según Dios y así realizarse a sí mismo y alcanzar después de esta vida la felicidad eterna del paraíso. ¿Qué es entonces el bien y el mal para la religión católica? Que tiene que tener un buen comportamiento para Dios, o sea, que hay que portarse bien y hay que hacer las cosas bien, hay que evitar como pecar y eso. Ya, perfecto. Entonces, ¿quién nos pone la norma aquí? Dios. Muy bien. Es un requisito para llegar al paraíso. Perfecto, es este requisito seguir la norma de Dios. Aquí es el requisito seguir la norma social, las leyes para ser buenos conforme a lo que nos pide la sociedad. Aquí va un poco más profundo en el sentido de que Dios nos pide realizar o seguir una guía que es la normativa propia de Dios. Nietzsche es un crítico de la perspectiva de la visión del bien y el mal en el catolicismo. Una por esta perspectiva de confusión interior que genera el bien y el mal, otra por otras diferentes posturas, sobre todo que Nietzsche dice que la perspectiva del catolicismo está basada primordialmente en el pecado y en el sacrificio, cuando el bien y el mal deben hacerse por consideraciones que están más allá de la misma idea de bien y mal. Por ejemplo, el amor, porque eso mueve más a las personas que hacer bien y malas cosas. Me voy explicando dónde va haciendo la crítica Nietzsche. ¿Alguien no entiende para volver a repetir? No tengan miedo de preguntar, cualquier cosa es duda en esta clase. Bien, entonces, he explicado a grandes rasgos la crítica directa de Nietzsche, ¿sí? La crítica es esta perspectiva de que el bien y el mal nos mueve a realizar cosas. Cuando en realidad dice Nietzsche que hay cosas mayores que no están dentro de la categoría de bien y el mal que nos mueven a realizar cosas. Y yo el bien y el mal dentro de la perspectiva del catolicismo tengo que pensarle, ¿sí? Camilo. Usted coge el internet. Perdón, ¿ahí se escucha? ¿Sí me escuchan? Pero lo bueno es que Pascu y Rodri sacó una nueva canción. A ver, jóvenes, ¿sí me van escuchando? Sí, dicen, sí. Ya, sí, vamos continuando. Ya, ok. Entonces, como les decía, dentro de la perspectiva del catolicismo, la moral católica tiene unas ciertas normas. ¿Y dónde están planteadas principalmente las normas? En la doctrina de la Iglesia, que define a la virtud como una disposición habitual a hacer el bien.
Esta perspectiva de hacer el bien es el fundamento principal de la religión católica. ¿Pero a qué decimos hacer el bien? ¿Alguien comprende el concepto hacer el bien? ¿Qué es? ¿Qué? Ayudar a las personas. Ayudar a las personas, ¿ya? ¿Alguien más que tenga otra idea de hacer el bien, además de ayudar a las personas? Señor Mena José. Mande. Desde su punto de vista, ¿qué es hacer el bien? Seguir normas que ayuden a la convivencia en la sociedad. Aquí en este contexto dice, la doctrina de la Iglesia define a la virtud como una disposición habitual a hacer el bien. ¿Alguien más? ¿Por qué creen que la virtud para la doctrina católica es hacer el bien? Si digo la virtud para la doctrina católica, quiere decir que el camino para llegar a ser buenos es hacer el bien. ¿Pero qué es hacer el bien? Porque si nosotros no comprendemos qué es hacer el bien, puede ser cualquier consideración y no llegamos a los parámetros. Entonces, ¿cómo nosotros aprendemos la virtud dentro de la Iglesia Católica? Por medio del catequismo. Es la forma donde nos enseñan a guiarnos conforme al bien, dentro de la perspectiva de hacer el bien. ¿Dónde está la confusión o la perspectiva? Que muchas veces comprendemos diferentes cosas de hacer el bien, pero en general es ayudar a los demás, sí, lo que se dijo anteriormente. En la actualidad las ideas de imitación se han convertido en actos de seguimiento a Cristo y esta es la última idea que se expresa en el concepto de los sacramentos, praxis instituida por Cristo. Entonces, ¿cuál es la guía para llegar a ser buenos? ¿Cuál es la virtud? Hacer el bien conforme a la idea también de los sacramentos. Cada uno de los sacramentos me permiten llegar a la comunión con Dios. Entonces, dentro de esta perspectiva, la norma es mucho más establecida y la normativa de lo que es llegar al bien tiene sus ciertos pasos. No es simplemente hacer el bien, sino hacer el bien también significa estar dentro de los parámetros de la religión, aceptar y asumir los 7 sacramentos, o bueno, no todos podemos aceptar los 7 sacramentos, pero dentro de la mayoría de los sacramentos, principalmente los sacramentos de iniciación, que nos permiten tener una comunión con Cristo. Ahora, esto ha sido muy criticado desde muchas posturas. Una de las posturas principales de la crítica a la perspectiva basada en la religión entre el bien y el mal, que el bien y el mal son bien separados y que si usted sigue la perspectiva de los sacramentos, hacer el bien, la virtud como guía, puede llegar a esta felicidad eterna en el paraíso. ¿Quién ha criticado principalmente esta postura? La teología de la liberación. ¿Alguien que lea rápidamente esto? No nos queda mucho tiempo. Vamos, rapidísimo. Mazacón. La teología de la liberación nace para escuchar el grito de los oprimidos y defender a los pobres crucificados por el sistema capitalista salvaje. Dentro de esa opción de pobres se encuentra la madre tierra que está siendo devastada. La teología de la liberación incluye además el cuidado del planeta. ¿Por qué creen que la teología de la liberación ha sido crítica de las posturas anteriores de la religión católica? ¿Por qué se les ocurre? ¿Por qué han sido críticos? Gaibor, ¿por qué cree que es crítica esta perspectiva a las posturas anteriores de la religión? Porque no estamos cuidando el planeta en sí y por el grito de oprimidos. Ya, ¿en qué sentido el grito de los oprimidos? ¿No? ¿Alguien más? ¿A qué se refiere con escuchar el grito de los oprimidos? ¿Alguien se le ocurre?
Según lo que dice es que por tantas reglas es que nos sentimos tan oprimidos que al final tendremos que liberarnos. Ya, en parte sí, en parte en cuanto la religión católica al poner demasiada normativa pierde la perspectiva propia de Jesucristo. ¿Cuál es la visión propia de Jesucristo? El escuchar a las personas pobres, el guiar al pueblo conforme el dictamen de Dios, pero siempre escuchando a los pobres y a los oprimidos. Esa es la crítica principal de la teología de la liberación, que manifiesta y muestra que las perspectivas de la religión católica, al basarse solo en la visión del bien y el mal, mostrando la normativa, se ha alejado de la visión principal, que es escuchar a los pobres. La teología de la liberación, desde sus perspectivas de pensadores como Ignacio de Yacuría, que está a la izquierda, o John Sobrino a la derecha, piensan que la iglesia debe contextualizarse, debe pensar desde el punto de vista de las necesidades del pueblo. No debe pensar desde la necesidad de la iglesia como tal, sino desde la necesidad de la situación de la pobreza. El Papa Francisco está retomando estas perspectivas, intentando acercarse más a la visión propia de lo que es la religión, tratando de eliminar esta perspectiva de lo bueno y lo malo con carácter segregario, es decir, con carácter que separa. Lo malo es malo y no sirve, y lo bueno es bueno y solo eso debe guiarnos. Cuando hay consideraciones más profundas, como los pobres, como el hambre y como las necesidades, y nosotros vemos en la actualidad con los mismos procesos de el virus que tenemos ahora, no podemos hablar solo de bien y mal. Tenemos que hablar de consideraciones más profundas, como la consideración de justicia, como la consideración de las necesidades propias de nuestros pueblos, dependiendo de su contexto. Entonces, además de las críticas, como la crítica de Nietzsche desde la filosofía, la crítica de la teología de la liberación, que es una perspectiva de visiones diferentes de la religión, también intentan mostrar que esta consideración del bien y el mal ya no puede ser planteada como el centro de los pensamientos éticos y morales. La filosofía, desde la ética, ya no debe preocuparse del comportamiento moral en cuanto a lo bueno y lo malo. Eso era para los anteriores pensadores. Ahora debemos mirar la realidad. Entonces, el pensamiento filosófico latinoamericano y de la teología de la liberación y la filosofía de la liberación en la actualidad debe pensar sobre consideraciones nuevas. Y el pensamiento ético, filosófico, desde América Latina debe comenzar con otras perspectivas. ¿Qué quiero decir? Lo que hemos venido revisando sobre filosofía latinoamericana debe ser un comienzo para, así como se mira, cambiar la perspectiva de la colonialidad, de tener pensamientos coloniales, también debe incidir en otras consideraciones como la ética y como nuestra visión de la misma religión, donde debe responder al contexto real. Entonces, la filosofía cambiará su punto de vista cuando mire las necesidades propias, y ya no será una necesidad la consideración del bien y el mal. Vamos